Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros el cómico, amigas de YouTube? Espero que lo estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez yo, el osito bonito verdecito y Joaquín X vamos a opinar del cuarto y más exitoso disco de una de las bandas favoritas de mi vida, que es La Ley, y este disco sería El Invisible, publicado en 1995. A continuación, el osito bonito verdecito va a opinar de la primera canción, la cual es... Animal. Hola super rockeros del cómic y amigas de YouTube, soy el osito bonito verdecito y es un gusto estar presente en este video opinando de algunas canciones del tremendo álbum Invisible de La Ley, el cual empieza con la canción Animal. Las guitarras eléctricas de Pedro Frugone nos introducen a no solo una de las mejores canciones del disco Invisible, sino de toda la carrera de La Ley. Me encanta la melodía vocal que canta Beto Cuevas en las estrofas y cómo lo acompaña el exquisito bajo de Luciano Rojas y cómo a los 57 segundos la guitarra y la música va sumando tensión para llegar al épico y caótico estribillo, el cual es muy rockero y destruye todo a su paso. Me gustan mucho frases como solamente solo existo en este altar, aunque mi parte favorita es cuando Beto canta Bésame, bésame. Esa parte es brutal. Sin duda alguna, La Ley se escuchan más rockeros y más potentes que nunca. Esta canción es una obra maestra absoluta. Mi destino musical no se puede frenar. Entre terribles días de agosto, entre papeles sucios veo tu rostro y el bus empieza a andar. La segunda canción del Invisible es no solo mi canción favorita del disco, sino también una de mis canciones favoritas de La Ley, del rock chileno e incluso de la vida. Y sinceramente a mí me parece una de las mejores canciones de rock y pop chileno de los 90 y por supuesto que estoy hablando de Día Cero. Uff, amigas y super rockeros del cómic. La verdad es que si alguien me dice que Día Cero es la mejor canción de La Ley, yo no se lo discuto, porque para mí eh, las canciones que yo pienso que son como candidatas, por así decirlo, para ser la mejor canción de La Ley, yo creo que son Tejedores de Ilusión, Doble Opuesto, Desiertos y esta, Día Cero. Para mí esas cuatro son las canciones que yo de verdad considero que perfectamente pueden ser las mejores canciones que la banda hizo en toda su carrera, cualquiera de esas. Y creo que Día Cero tiene muchos argumentos a su favor para hacer esta aseveración, porque realmente pienso que es una obra maestra de principio a fin. Cada segundo de la canción es perfecto, tiene una estructura fantástica que a mí me encanta. Me gusta mucho cómo empieza el tema. Con el teclado de Kotia Boitis es brutal, es increíble ese inicio. Ese inicio te pega así el menso combo y te pone los pies en la tierra para empezar con el exquisito flow y la deliciosa base rítmica que tiene esta canción. Porque sí, apenas se escucha el teclado de Kotia Boitis, entra el beat de Mauricio Clavería en la batería, el cual es fantástico, que lo acompaña el sensual bajo de Luciano Rojas, que se escucha exquisito. También ahí aparecen los teclados de Kotia Boitis y aparece también el suculento riff y la sonoridad de guitarra de Pedro Frugone, que crea un sonido muy llamativo y que captura tu atención inmediatamente.
y la verdad es que es increíble. Y me gusta mucho también la majestuosa y celestial interpretación vocal de Beto Cuevas, que si ustedes me lo preguntan a mí, para mí esta es una de las mejores interpretaciones vocales que Beto ha hecho en su vida, que él siempre hace grandes interpretaciones vocales porque es un gran cantante e intérprete, de eso no cabe duda. Hasta en los peores momentos de la ley, Beto siempre hacía grandes interpretaciones vocales, pero estamos hablando de Día Cero, de una de las mejores canciones de la historia del pop y el rock chileno, y estamos hablando de Invisible, que representa un prime que la ley nunca más pudo igualar, y es normal porque es difícil volver a igualar un prime así, la verdad. Y es impresionante. A mí esta canción me parece muy emocionante también en parte porque además de que la música es majestuosa, a mí personalmente me encanta la letra. Creo que también es una de las mejores letras de la ley porque tiene frases muy buenas. Me gusta mucho el planteamiento de la canción y me encanta la frase de no intenten enseñarme quién me quiso y a quién debo amar. Para mí esa frase es una de las mejores frases que se ha escrito jamás aquí en Chile. Y la verdad es que me alucina el flow, la sensualidad, la convicción, la actitud, la producción que nos ofrece Día Cero. Para mí Día Cero es perfecta, tiene unas sonoridades increíbles, escucharla con audífonos es alucinante. Los 5 integrantes de la ley realizan un trabajo fantástico y creo que esta canción refleja muy bien lo que es la banda porque después de la salida de Coti Aboitis y de Luciano Rojas, cuando la ley fue un trío, la cosa cambió un poco porque Beto Cuevas tenía más protagonismo y eso se nota bastante, sobre todo en discos como el Uno o como en el Libertad o como en el Unplugged, por ejemplo, que Beto Cuevas como que asumió mucho más el liderazgo de la ley. Sin embargo, antes, desde el Vértigo para abajo, la ley siempre fue un grupo bastante colaborativo. Diría que era un grupo mucho más colaborativo que la ley o que los prisioneros. Colaborativo en el sentido de composición. De hecho, si ustedes se fijan, las canciones de este disco, todas están compuestas por más de un integrante, ¿ok? Y ya vamos a hablar de eso más adelante en el video, pero en el caso de Día Cero fue compuesta por Beto Cuevas con Coti Aboitis. Y se nota mucho que fue compuesta entre los dos porque tiene mucho teclado de Coti este tema y tiene mucho protagonismo en ese sentido, lo cual me parece fantástico. Realmente si Coti no hubiese regresado, quizás no hubiese existido Día Cero como tal, porque creo que para esta canción es fundamental que esté Coti. Y, y la verdad es que yo siento que Día Cero refleja muy bien lo que es la ley, porque como dije, la ley en los 90 era una banda en la que cada integrante aportaba algo, no solo en el instrumento que tocaba, sino también en cuanto a ideas de composición o ideas musicales, y era todo una amalgama y cada canción era como un Frankenstein de ideas que tiraban los integrantes entre ellos. Y yo siento que Día Cero es el Frankenstein entre las ideas que tenía Beto Cuevas y las de Coti en ese momento. Entonces salió una de las mejores canciones del rock y el pop chileno. Y la verdad es que esta canción me emociona mucho cada vez que la escucho. Se me hace muy épica, creo que esa es la palabra para describir esta canción. Me atrevería a decir que es el tema más épico de toda la historia de la ley y es increíble, la verdad. Una obra maestra absoluta, mi canción favorita del disco y una de mis canciones favoritas de la vida. Cuando deseo librarme de la situación, siento su peso en mis poros imaginarios, igual de congelados de calor, cristalinas grietas de compromisos. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y la verdad es que me parece de infarto que el Invisible empiece con Animal, continúe con Día Cero y más encima después le siga El Duelo. Uff, amigas y super rockeros del cómic. No cabe duda que el inicio de la primera trilogía de canciones del Invisible es demoledora, es de infarto, porque El Duelo es una de las canciones más famosas de toda la carrera de la ley. De hecho, personalmente fue la primera canción que escuché de ellos. Y claro, El Duelo es el mayor éxito de la carrera de la ley en muchos países,
y no es para menos y se entiende perfectamente por qué. Ya que para empezar es una composición de pop perfecta, muy comercial en el buen sentido de la palabra, con un estribillo sublime y muy oreja, pero lo que más me gusta es cómo suena y toca la banda completa. Y aquí quiero dejar bien en claro que si bien la versión del duelo, que está incluida en el Unplugged de La Ley, es muy buena y es una de las mejores versiones Unplugged que hizo La Ley en este disco, y es bastante famosa la versión del duelo Unplugged, sobre todo en México y en otros países que no son Chile, pero sinceramente prefiero mil veces la versión original del disco Invisible. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero que nada, a mí me gusta mucho cómo toca la alineación original de La Ley. O sea, más allá de la increíble voz de Beto Cuevas y del increíble trabajo de Mauricio Clavería en la batería y de Pedro Frugón en la guitarra, también Luciano Rojas era un increíble bajista, es un increíble bajista, solo que ya no está en La Ley. Y también lo mismo puedo decir de Coti, que era un tecladista muy ingenioso. Y debo decir que siento que el duelo tocada por los 5 integrantes es un regalo del cielo, la verdad, porque me alucina el arranque de batería, de clavería, el cual es brutal y te atrapa al toque. Me gustan mucho los aplausos, que eso es de Beto, si no me equivoco, muy buen detalle. Para mí ese detalle marca la diferencia. Son esos detalles de genio que están incluidas en canciones clásicas. Y me encanta cómo se une el delicioso bajo de Luciano Rojas, el cual se escucha exquisito. También me encanta la misteriosa guitarra de Pedro Frugone, que después va agarrando fuerza. Y me encanta la escurridiza melodía vocal de Beto Cuevas en las estrofas. Y me gusta mucho cómo Beto interpreta con mucha sensualidad la canción, porque la verdad es que esta letra es bastante sexual y es bastante fuerte. Y yo siento que por lo mismo, por cómo es la letra del duelo, le queda mejor la versión rockera del disco original Invisible. Eh, Porque siento que ese estilo de rock calza mucho mejor con la letra. Y siento que en la versión Unplugged la letra no pega mucho con la versión Unplugged y más vocal que quisieron hacer, que les quedó muy bien, pero siento que la letra no, como que no tiene mucho que ver. Pero bueno, de todas formas es solo una versión, porque la canción original es esta, la que está incluida en Invisible. Y bueno, entiendo perfectamente por qué es el mayor éxito de La Ley, y es un temazo increíble, es muy pegajoso, la banda toca increíble, se escuchan increíble, y la verdad es que este tema nació para ser un hit, sobre todo un hit de MTV, es muy de la época. Me gusta mucho también el solazo de Pedro Frugone en la guitarra, el cual es fabuloso, y me encantan los detalles, como además de lo de los aplausos, también la risa, los silbidos de Beto, que ese tipo de cosas le dan la magia a estas canciones clásicas que siempre perduran en la memoria de todos los chilenos y todos los que nos gusta el rock en general. Contemplamos dos mariposas blanquitas jugar, las flores en el kiosco nunca vamos a olvidar. No la pude volver a ver. La oportunidad se fue. Tras la caída de unas lágrimas, hoy solo me queda agradecer todo lo que vivimos juntos. Y bueno, la cuarta canción de Invisible sería un tema que me cuesta mucho pronunciar. Creo que se dice Deximi Fois. No voy a volver a decir el título, ok, discúlpenme, porque está en otro idioma. Bueno, esta que sería la cuarta canción de Invisible es el primer tema del disco que no es single. Y claro, podría parecer que aquí el disco como que decae un poco, pero yo pienso que no es que decaiga como tal, es que lo que pasa es que el disco empieza con 3
sencillos y 3 clásicos de la ley, porque tanto Animal como Día Cero y como El Duelo también son 3 éxitos de la ley. O sea, si se hacen grandes éxitos de toda la carrera de la ley, esas 3 canciones siempre están. Entonces es normal que a la primera canción que le toque seguir después de esta trilogía demoledora, uno sienta que es inferior. Pero yo siento que no es tan así, porque de hecho esta es una de mis canciones favoritas de Invisible, principalmente por lo exótica que es, ya que es una canción bastante interesante. La verdad es que me enamora la bella línea de bajo de Luciano Rojas, la cual es muy linda. Me encantan también los sonidos, la sutil guitarra de Pedro Frugone y la precisa eh, melodía vocal de Beto Cuevas, que canta con mucha delicadeza, tanto en las estrofas como en el estribillo. Mi parte favorita es cuando entra la batería de Mauricio Clavería con toda la fuerza del rock y luego de un disfrute instrumental, Beto vuelve a cantar el estribillo acompañado de coros épicos, que ese momento en particular me emociona bastante, me parece muy épico y me parece muy, muy lindo. Es una canción bastante celestial y claro, es un momento muy poético y lo verdaderamente llamativo de esta canción, yo creo que además de lo musical, de la estructura que tiene y de las bellas melodías que nos ofrece y de cómo va creciendo, cómo va evolucionando el tema y cómo va tomando fuerza también. Creo que además de eso lo más interesante y llamativo de la canción es que Beto Cuevas canta en inglés, perdón, canta en francés en este tema. Y si no me equivoco es en francés y bueno, son cosas de Beto, ustedes saben. Para este punto Beto ya había cantado varias canciones de la ley en inglés y yo creo que me imagino cómo debe haber sido ser fanático de la ley en 1995 y haber escuchado el nuevo disco de la banda Invisible y haberte percatado que el cuarto tema del disco Beto lo canta en francés. Cáchate esa, o sea, increíble. Esta es una de mis canciones favoritas, no solo del disco, sino de toda la carrera de la ley. Y claro, a pesar de no ser un clásico como las 3 canciones anteriores, yo no siento que el disco decaiga, porque esta canción me gusta casi al mismo nivel que las anteriores. Así que es de mis favoritas. ¿Qué quieren que les diga? Hey, date cuenta que este momento es un derroche de arte y talento. Esto es un clásico, nadie lo olvidará. Cuando pase el tiempo, más se apreciará. Debes dimensionar que este momento será un clásico inmortal y nunca se olvidará. Y a continuación, el osito bonito verdecito va a opinar de una de las canciones más rockeras de Invisible, la cual sería Hombre, uno de los singles del disco y clásicos del mismo e incluso de la carrera de la ley, y a su vez, una de las canciones más rockeras de la banda, ya que tiene un riff de guitarra bastante rockero. Mi parte favorita es esa melodía vocal que canta Beto hacia el fin de control en este mundo y hacia el fin de conquistas perpetradas por el mar y todo eso. Ustedes saben a qué parte me refiero. Esa parte me parece fantástica, compositivamente hablando. El bajo de Luciano Rojas se escucha exquisito y sin duda alguna la considero una de las canciones mejor logradas de toda la carrera de la ley. Vivir la esencia del rock and roll es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que deseo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que deseo. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll.
Y ya que estamos hablando de rock and roll, justamente la sexta canción de Invisible se llama así. Lo que pasa es que se llama R&R, que son las siglas de rock and roll. Así que supongo que el tema se llamará así. Y no me sorprende que se llame así porque justamente es una de las canciones más rockeras de la carrera de La Ley, tal como la anterior, de la cual opinó el osito bonito verdecito, que era Hombre. Así que a este tema le voy a llamar rock and roll, ¿ok? Además que la letra también es en inglés, entonces seguramente se debe llamar rock and roll. Pero bueno, el título lo dice todo. La verdad es que es una de mis canciones favoritas del disco y de toda la carrera de La Ley. Me gusta lo sencilla pero efectiva que es la composición. Siendo sincero, si esta canción hubiese sido de cualquier otra banda de rock promedio, hubiese sido un tema como un tema más del montón posiblemente, pero creo que lo especial de esta canción es que lo toque La Ley, porque La Ley siempre se caracterizó por ser una banda más popera que rockera. Y de hecho hay mucha gente que no considera que La Ley sea una banda de rock como tal. Y es entendible porque eh, con La Ley sucede, yo creo que sucede tal como sucede con los Beatles, aunque, bueno, son décadas distintas, países distintos y estilos musicales distintos también, pero así como los Beatles eran más poperos que rockeros, yo creo que con La Ley pasa lo mismo. La Ley también son más poperos que rockeros. Eh, y claro, este tema es muy rockero para ellos. Y yo creo que, como digo, si este tema fuese de cualquier otra banda de rock promedio, sería un tema más del montón. Pero como este tema de La Ley, siento que eso lo vuelve algo especial. Y siento que hace que el tema se sienta mejor de lo que es. Y yo soy consciente de eso, pero aún así es de mis canciones favoritas de La Ley y de la banda. O sea, de la banda La Ley. Y la verdad es que me parece una canción muy buena, muy disfrutable sobre todo, y sobre todo está muy bien insertada dentro del disco, y me gusta mucho que este tema forme parte de Invisible. La verdad es que destaco mucho el ataque de batería de Mauricio Clavería, también el delicioso bajo de Luciano Rojas, las guitarras de Pedro Frugone que se escuchan con mucha potencia, y por supuesto también destacar el carisma y la gran entrega vocal de Beto Cuevas, sobre todo a los 2 minutos con 4 segundos, justo antes del solazo, que Beto se pega un grito increíble, que rara vez se le ha escuchado pegar un grito de esa forma, con mucha actitud. Y este tema me gusta principalmente por eso, además de lo musical y por lo rockera que es, me gusta mucho la actitud también. Y siento que en ese sentido es una canción muy especial para La Ley. Y hablando de canciones especiales para La Ley, la siguiente canción sería Invisible, que es la que le da título al disco. Al tratarse de la séptima canción del álbum, siempre ignoré bastante esta canción desde hace años que llevo escuchando Invisible, pero últimamente la he estado empezando a valorar más y me he dado cuenta que realmente es un temazo. Yo creo que a este tema le afecta mucho que sea la canción número 7 del disco, porque está como en el medio y más encima viene justo después de Hombre y Rock and Roll, y más encima ya pasamos Animal, El Duelo y Día Cero, entonces como que hemos escuchado muchos temazos ya, temazos increíbles, y por eso como que Invisible se siente un poco como, da la impresión que es peor de lo que es, pero en realidad no es para nada una mala canción, y escuchándola con atención es muy interesante y es muy buena. Destaco mucho, por ejemplo, el exquisito bajo de Luciano Rojas, que si se dan cuenta, en casi todos los temas destaco el bajo de Luciano Rojas, pero es que es verdad, Luciano Rojas es un gran bajista, es uno de mis bajistas favoritos del rock chileno, y también creo que la producción de este disco le beneficia mucho al bajo y se escucha mucho el bajo, lo cual me alegra, porque para mí sería un sacrilegio que pusieran en volumen bajo el bajo de Luciano Rojas. Pero bueno, también me gustan mucho las fantasmales voces de Beto. También destaco el ritmo seguro de Mauricio Clavería en la batería, ritmo sin querer. Eh, y mi parte favorita de la canción es cuando ponemos los pies sobre la tierra, que es cuando Beto canta Quizás sea un invisible. La letra está dedicada a Andrés Bove, porque Beto Cuevas
comenta que él soñó con Andrés Bove poco después de su fallecimiento y le dijo que siguiera con la banda y que él era invisible para ellos, pero que tenían que seguir. De ahí nace esta canción y el nombre del disco y todo el concepto que lo engloba. Y me gusta mucho el riff principal. El riff principal de guitarra me parece muy interesante y se me hace muy oscuro y a la vez adictivo y como misterioso, y me encanta. La verdad es que hoy en día es de mis canciones favoritas del disco y claro, siento que queda opacada por los éxitos de este álbum, pero es normal porque Invisible es el disco de La Ley que más éxitos tiene y canciones maravillosas como la cuarta canción del disco que Beto canta en francés, no voy a decir el título de nuevo, o canciones como Rock and Roll o la propia Invisible, quedan un poco opacadas por los hits. Y como digo, es normal que suceda, porque estamos ante posiblemente el mejor disco de la carrera de La Ley y ante el que es indiscutiblemente el disco más exitoso de la banda. Virales, virales. Si no sabes qué es eso de leer una enciclopedia. Virales, virales. Si no sabes qué es eso de leer una enciclopedia. Buena, cabros. Soy el Joaquín X. ¿Me extrañaban, sí o no? Por supuesto, si yo soy el alma de la fiesta, soy el alma de los videos, el alma del canal Super Chino, pues chechetumare. Pero bueno, está fome el video, ¿sí o no? Pero no fome de los tres, po. Andamos aquí matando, pero bueno, tirando ficha. Pero bueno, hablando en serio, vengo a opinar de algunos temitas del Invisible de La Ley, que sin duda alguna es uno de los mejores discos que se ha hecho en Chile, tanto de rock como de pop. Y bueno, yo voy a opinar del tema Fausto, el cual es un tema que siempre me ha llamado bastante la atención, ya que encuentro que es muy distinto al resto del disco y es muy distinto a todo lo que hace La Ley en general, pero de vez en cuando La Ley se atreve a hacer este tipo de cosas. Este tema a mí personalmente me suena como a cabaret. Es muy sensual. Destaco el bajo de Luciano Rojas, que se escucha exquisito. Destaco también los teclados de Coti. Me gusta cómo se escucha la banda completa tocando. Y la verdad es que la canción es opacada por otros clásicos del disco, y es entendible. De hecho, diría que esta canción es una de las peorcitas. Pero de todas formas, para mí vale la pena que esté en este disco por lo particular que es. Porque es bastante llamativa, por el estilo que tiene. Por eso es que destaco el riesgo de La Ley por haber hecho esta canción, que no es de las mejores, pero es interesante y se me hace bastante disfrutable. Además que La Ley eran unos monstruos tocando, contrario a lo que muchos piensan, ya que siempre dicen que los tres son unos monstruos tocando, lo cual es verdad, pero La Ley no se queda muy lejos. O sea, cáchense el tremendo bajista que es Luciano Rojas, cáchense lo ingenioso que es Coti Avoiti en los teclados. Y ya sabemos que Beto es un gran cantante, pero Pedro Frugone también es un gran guitarrista. Quizás es más extraño a Andrés Bove y todo eso, pero Pedro Frugone es muy buen guitarrista también. Y Mauricio Clavería hace un gran trabajo en la batería siempre. Así que no duden de las capacidades musicales de La Ley, porque siempre fueron una gran banda, tocando también. Y bueno, de Fausto me gustan mucho algunas frases y melodías. Por ejemplo, me gusta mucho cuando Beto canta Dream Like a Vision. Y también me gusta la melodía vocal que dice negociaría mi alma por tenerte cerca. Muy buena esta canción. Si tienes una pena que no te deja en paz, escribe en verso y prosa, castillo de cristal. Si algún día me perdonas, podemos conversar, pero si habrá más gente, me puedo alejar. Artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos, artefactos lúdicos. Dame tu amor y paz para que nunca jamás vuelvas a manipular
Y bueno, a continuación, el osito bonito verdecito va a opinar de Cielo Market, mientras que Joaquín X, que llegó, sí, apareció inesperadamente en el video para dejar la cagada como siempre lo hace. Ustedes conocen a Joaquín X. Él va a opinar de El Rey. Ja, ja, ja. Cierto, super chino. Siempre mantenemos la compostura en los videos hasta que aparece Joaquín X. Shh, andan cariñosos hoy día. No se sabe el valor de lo que se tiene hasta que se pierde. Me sonó hueco eso. Ja, ja, ja. No te preocupes, Joaquín X. No hace falta decir que te queremos. Pero bueno, una de mis canciones favoritas de la ley sería Cielo Market, la cual se encuentra en este disco y es la 9ª canción de Invisible. Me encanta el riff acústico con el que empieza y cómo la banda entra junto a la entrada triunfal de Mauricio Clavería en la batería. La letra critica a la prensa, los cagüines y la farándula de aquel entonces. Tiene un excelente planteamiento de la letra en las entretenidas estrofas para luego entonar con fuerza el poderoso y liberador estribillo, el cual es muy pegajoso y oreja. Por algo fue uno de los singles y mayores éxitos de la carrera de la ley. Por otro lado, tenemos a El Rey, la cual es una de las canciones más olvidadas y más rockeras del disco, y también una de las que más riqueza instrumental ofrece. Por eso mismo es de mis favoritas, ya que me encanta cómo se escuchan las guitarras, el bajo de Luciano Rojas, la batería de Mauricio Clavería, y la banda toca y suena increíble. Tiene buena melodía vocal, tanto en las estrofas como en el estribillo. Aunque queda un poco opacada por el resto del disco, a mí me gusta bastante. Y siento que el hecho de que la banda toque tan bien en este tema también lo hace muy disfrutable. Además, también me gustan los bronces y siento que este es uno de los temas de Invisible en los que la producción más le juega a su favor. Y eso es algo bastante bueno. Mi frase favorita de esta canción es cuando Beto dice que quede constancia de los que tiñen y después también cuando dice a emprender la marcha de la verdad. Esas dos son mis frases favoritas de la canción. Ese hombre morado me ha separado de la vida y mi mamá con su cuchillo en mano ha decorado de rojo este lugar. No me rescates, mi estado es muy grave, solo déjame descansar. No quiero vengarme, me quedo con que antes mi vida fue buena. Y llegamos a la penúltima canción de Invisible, la cual para mí es la canción más hermosa del disco y es una de mis canciones favoritas de Invisible y también de toda la carrera de la ley. Y por supuesto que estoy hablando de The Corridor. Amigas y super rockeros del cómic. La verdad es que yo creo que The Corridor es mi canción favorita de la segunda mitad del disco, del lado B, podríamos decir. Es una composición muy simple pero majestuosa. Tiene introspectivas melodías vocales tanto en las estrofas como en el estribillo. El piano de Kotia Voitis es muy íntimo y adecuado para la preciosa y emocionante entrega vocal de Beto. Y tiene un bello trabajo instrumental. Esta es una de las canciones que está cantada en inglés, el cual para mí es un gran detalle. Le da como una aura de misticismo y la hace mucho más elegante también. Y la verdad es que me encanta. Es una canción que es hermosa y sin duda alguna es de las que más disfruto de Invisible. Y a continuación, Joaquín X va a opinar de la última canción de Invisible, la cual sería 1800 Dual,
Me encanta la línea de bajo de Luciano Rojas, los sonidos que aporta Coti, la guitarra que va y viene de Pedro Frugone, el ritmo seguro de Mauricio Clavería y la sensual interpretación vocal de Beto. Es una canción muy atmosférica, la producción le juega muy a su favor. Tiene un aire muy misterioso y es un excelente cierre para Invisible. Yo siento que esta canción es más un ejercicio musical más que una canción per se, pero aún así es muy interesante, sonoramente hablando, a nivel producción también, y a nivel atmosférico es fascinante. Me gusta mucho también la pequeña coda instrumental. Personalmente es una de mis favoritas de Invisible. Fue el último sencillo del disco, si no me equivoco, y es una de las 4 canciones que fueron compuestas por Andrés Bove antes de morir, o que se sabe que al menos él aportó algo en la composición. No sabemos si la idea de base, o un par de ideas compositivas, o unos esbozos, por así decirlo. O no sabemos, pero esta, Rock and Roll, Animal y nada más y nada menos que El Duelo, cáchense esa por mano, El Duelo, fueron las 4 canciones que Andrés Bove aportó compositivamente antes de morir. Un grande Andrés Bove, que en paz descanse. Y la verdad es que yo siento que 1800 Dual, si bien es un gran final para Invisible, siento que al ser la última, al ser la canción número 12 de un disco de 52 minutos, como que se siente un poco opacada por las demás. Como que los otros éxitos del disco la opacaron. Y eso es bastante lamentable. Pero de todas formas me alegra que me alegra que la canción forme parte del disco, ya que sin duda alguna tenía que formar parte del mejor disco de la ley, que es Invisible. ¡Hey, yeah! Es como un límite territorial que quiebra la intimidad que tú y yo podríamos tener jamás. Pero sé que tu discreción, nena, no tiene comparación. Tengo compradas la luna y el sol para cuando estemos solos. Y para concluir, bueno, la verdad es que a lo largo de todo el video que estuvimos opinando de las 12 canciones que conforman a Invisible, quería puro llegar a la conclusión, la verdad, porque yo creo que la conclusión, en discos tan especiales como este, la conclusión es lo que engloba todo, porque realmente yo verdaderamente pienso que Invisible perfectamente puede ser el mejor disco de la ley. Lo dijimos y lo repetimos bastante a lo largo de este video, tanto yo como Joaquín X, y no me acuerdo si Losito Bonito Verdecito lo dijo o no, pero bueno, de todas formas lo que es indiscutible es que Invisible es el disco más exitoso de la ley, por lo menos en los discos de estudio, ya que este disco cuando se publicó tuvo un gran recibimiento, y las canciones tuvieron bastante fama, sobre todo El Duelo y Día Cero, y Cielo Market y todos esos temas. Y además en 1996 la ley se fue a México, entonces también promocionaron el disco ahí. Entonces el disco ganó mucho más fama y mucho más popularidad cuando la ley se fue a México, porque se fueron presentando este disco. Y de hecho para mí no es de sorprender que cuando la ley hizo su Unplugged en 2001, del cual tenemos opinado, del cual tenemos pensado opinar en un futuro video, de las 16 canciones que conforman al Unplugged, la verdad es que hay una gran cantidad de canciones del Invisible. Está Animal, Día Cero, Hombre, El Duelo, The Corridor, Cielo Market. Hay 6 de 12 canciones de Invisible en el Unplugged, y la mayoría de las otras son del 1. Y entonces creo que no es coincidencia que en el Unplugged de la ley ellos hayan decidido poner tantos temas del Invisible, porque no solo sabían que era su mejor disco, sino también había sido el más exitoso en México y en otros países fuera de Chile.
y creo que no es para menos, la verdad, porque entiendo que la ley haya hecho tantas versiones unplugged de los temas del Invisible, porque realmente el Invisible perfectamente puede ser el mejor disco de la ley. No lo digo con el 100% de seguridad, porque para mí la ley es una banda tan buena que hay dos discos en su carrera que pueden ser los mejores. Uno es este, Invisible, y el otro es Doble Opuesto. Por lo general, a los fans de la ley que están enamorados de la guitarra de Andrés Bove, que no los culpo, yo también estoy enamorado de la guitarra de Andrés Bove, de cómo tocaba él. Por lo general, ese tipo de fans les tiende a gustar más Doble Opuesto. Sin embargo, también mucha gente le tiene un montón de cariño a Invisible. Y creo que cualquiera de los dos discos puede ser perfectamente el mejor de la ley. Mi favorito es Desiertos, aunque yo pienso que no es el mejor, porque no pienso que sea un disco perfecto, pero sí que Desiertos es mi favorito porque se me hace el más interesante, yo creo. Pero bueno, de todas formas, yo creo que hay que entender también que yo, si bien Invisible es considerado hoy en día un disco clásico y creo que la mayoría de las personas está de acuerdo en que es el mejor disco de la ley, o el segundo mejor si prefieres Doble Opuesto, pero pienso que realmente Invisible es un disco relativamente polémico hasta cierto punto, porque recordemos que Invisible es el primer disco que la ley publicó sin Andrés Bove. Este disco se publicó en 1995 y se grabó los últimos meses de 1994. Y en abril de ese mismo año de 1994 había fallecido Andrés Bove en un trágico accidente de moto, como sabemos. Y claro, Andrés Bove fue una gran pérdida no solo para la ley, sino para el rock chileno. Y mucha gente, en especial la prensa de ese tiempo, dio por muerta a la ley. Pensaban que con la muerte de su líder, Andrés Bove, la ley iba a morir. Y claro, Andrés Bove era el líder de la ley, indiscutiblemente, y había sido uno de los fundadores de la banda. Sin embargo, claro, como desde que entró Beto Cuevas, siempre se peleó un poco el puesto de liderazgo entre Beto y Andrés. Como ya no estaba Andrés, Beto en el fondo asumió el rol de líder. Por lo tanto, a partir de aquí en adelante ya Beto Cuevas es el líder. Sin embargo, yo pienso que lo bueno es que como Andrés había fallecido recién, Beto Cuevas todavía no se apoderaba al 100% del liderazgo de la ley. Y yo creo que eso fue fundamental para que Invisible sea lo que es. Porque se nota mucho que Invisible no es un disco como de Beto Cuevas y sus amigos, por así decirlo, o Beto Cuevas y una banda de acompañamiento. Para nada, o sea, este disco se siente de la ley. Y yo creo que eso en parte es lo que hace que este disco sea el mejor de la ley también. Porque en todo caso, debo decir que posteriormente la banda terminó volviéndose más como con Beto Cuevas como mucho más líder, como mucho más como con mucho más protagonismo, sin desmerecer a Pedro y a Mauricio, por supuesto, pero sobre todo cuando fueron un trío, desde el 1 en adelante, la banda se volvió muy Beto Cuevas, y en todo caso eso no lo critico, no digo que esté mal, hay fans que les molesta mucho esto, a mí no me molesta, la verdad, porque alguien tiene que asumir el liderazgo al fin y al cabo, y, y claro, pero claro, a muchos fans les molesta, pero yo siento que para mí no es algo necesariamente malo, pero sí que es cierto que me gusta más la ley cuando eran más grupales. Y yo creo que Invisible es un disco muy grupal y es un disco extremadamente colaborativo, como mencioné hace unos minutos. Todas las canciones de este disco están compuestas por más de un integrante y como que llama mucho la atención leer los créditos de cómo se compusieron las canciones porque está todo muy repartido. No hay como que a un integrante, a él solo se le ocurrió una sola canción, no, o sea, todas las canciones están compartidas en composición, en los créditos de composición, entonces eso demuestra que este disco es colaborativo y también musicalmente se nota mucho que este disco es colaborativo. Y este disco es relativamente polémico, digo que es polémico porque hay muchos seguidores de la ley que son muy fans de Andrés Bove, y yo también lo soy en todo caso, no sé por qué lo digo como si no lo fuera, pero hay muchos seguidores de la ley que son extremadamente fans de Andrés Bove, que consideran que la banda debió morir después de que Andrés Bove falleciera, literalmente. O hay gente que piensa que como que
que no les gusta todo lo que hizo La Ley sin Andrés Bove, y entre eso está este disco. Sin embargo, yo creo que, y también he conocido muchos seguidores de La Ley que, claro, les gusta mucho La Ley con Andrés Bove y no les gusta cómo se volvió La Ley después, y que sin embargo ellos sí les gusta Invisible. Y yo entiendo por qué sucede eso con este disco y no con los demás. Es por varios motivos. Primero que nada, hay que entender que La Ley venía de hacer el disco de homónimo de 1993, el cual es un gran disco. Quizás no sea tan sólido o tan impecable como Doble Opuesto, como Invisible, pero es un gran disco de todas formas. Ya opinamos de él en el canal hace más de un año. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que vean ese video. Y claro, este es un gran disco. La Ley estaba en su prime. Y poco antes del fallecimiento de Andrés Bove también habían publicado el EP Cara de Dios, que tenía dos temas nuevos y dos remixes, perdón. Y claro, La Ley estaba en un gran momento compositivo. Entonces realmente el hecho de que falleciese Andrés Bove no significaba que la banda iba a empezar a hacer malas canciones. Para nada, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La Ley ya estaba en un gran momento compositivo de por sí, todos y cada uno de sus integrantes, incluyendo a Andrés Bove, porque como mencionó Joaquín X, cáchense las canciones que dejó Andrés Bove o que dejó semicompuestas, porque no sabemos qué tan compuestas estaban. Quizás eran solo una idea y el resto de los integrantes las completaron, o quizás en volá estaban en su mayoría terminadas por él. Pero bueno, sea como sea, él nos dejó 1800 Dual, nos dejó Rock and Roll, nos dejó Animal y El Duelo. O sea, imagínense, o sea, ya con dejarnos esos temas, se nota que Andrés Bove estaba en un gran momento compositivo también. Entonces, el punto es que todos los integrantes de La Ley estaban en un gran momento compositivo. Entonces, el hecho de que falleciese Andrés Bove no significaba que la banda, el siguiente disco que publicaría sería malo. No, porque estaban en su prime, estaban en un gran momento compositivo y digamos que sobre todo después de que Beto Cuevas tuvo este sueño de que soñó con Andrés Bove y Andrés le decía que era invisible para todos, pero que la banda tenía que seguir. Eso fue lo que definitivamente motivó a La Ley a seguir adelante y a hacer este disco en un tiempo bastante corto, porque Andrés murió en abril del 94 y en un año y un par de meses, ya en el 95, como a mediados del 95, ya se publicó Invisible. Y de hecho, según tengo entendido, el disco se retrasó unos meses, iba a publicarse unos meses antes, pero se retrasó porque tuvieron que pedir permiso por algo de la familia de Andrés Bove, algo así. Me imagino que debe haber sido por las composiciones que él aportó. Entonces, supongo yo, estoy intuyendo, pero tuvieron que resolver algo por el estilo y por eso el disco se demoró unos meses. Entonces, imagínense, el disco se hizo en un tiempo bastante rápido, y cuando un gran disco como este, que es un disco clásico y es una obra maestra, y es un disco publicado en el mejor momento de la banda, cuando un disco de estas características se graba con tanta rapidez es porque la banda está en su prime y la banda está inspirada y está en un gran momento compositivo y musical. Y claro, o sea, obviamente no estoy diciendo que no hubieron dificultades para ser Invisible. Yo digo que no hubieron dificultades creativas y compositivas para ser Invisible, porque sí que hubieron dificultades para ser Invisible en términos de producción. De hecho, la producción de Invisible fue todo un cuento y fue todo un cacho para los integrantes de La Ley, porque según declaraciones de algunos integrantes, por ejemplo, yo he visto una entrevista de Pedro Frugone que él menciona que, claro, él en ese tiempo recién entraba a La Ley como reemplazo de Andrés Bove, y claro, además de que no era fácil reemplazar a Andrés Bove, no era fácil también llegar y entrar a La Ley e imponer como un cómo querías que sonaran tus guitarras en el disco. Y claro, Pedro Frugone recién entró a la banda en ese momento, cuando se estaba grabando Invisible, y él menciona que para él fue muy complicado ponerse de acuerdo con el productor del disco, el cual es Humberto Gatica, y le costó mucho ponerse de acuerdo con él en cómo quería que sonaran las guitarras y en cómo quería que sonara el sonido del disco y en cómo sonase la producción. Entonces, eso llevó a muchas discusiones
y había muchas discusiones en la banda también en general, muchos desacuerdos, sobre todo en términos de producción. Sin embargo, como dije, estaban en un gran momento compositivo y creativo, las canciones les salían como avión. Entonces, eso fue fundamental para que el disco fuese lo que fue. Y la verdad es que, claro, hubieron muchos problemas para llevar este disco a cabo, pero como digo, se hizo en un lapso de tiempo bastante rápido. Y la producción terminó mayormente funcionando porque la producción de Invisible es muy característica y es muy distinta a la de los discos anteriores, porque Invisible es definitivamente el disco más rockero de la ley hasta este momento, y es un disco que tiene una producción bastante oscura, pero muy profesional y que tiene un sonido internacional, y eso es muy bacán. Y tiene una producción que lo hace sentir un disco muy misterioso y lleno de detalles y con muchos detalles instrumentales y muchos arreglos exquisitos. Y me gusta mucho cómo se escuchan los instrumentos en este disco. Y además también hay que mencionar que la alineación de la ley de este tiempo, que si bien no estaba Andrés Bove, que es un gran guitarrista, y lo amamos, yo adoro a Andrés Bove, de hecho Andrés Bove es mi guitarrista favorito del rock chileno, a pesar de que falleció Andrés Bove, Pedro Frugone es un gran guitarrista y hizo un gran trabajo en este disco. Le costó mucho poner guitarras en este disco, pero las que aportó son sensacionales. Y tiene un estilo distinto al de Andrés Bove, tiene su propio estilo personal, pero encajó muy bien con el de la ley. Y también hay que mencionar que además del excelente trabajo que como siempre hacían Beto, Luciano y Mauricio, también mencionar a Coti, el cual es la gran sorpresa de este disco junto a Pedro, porque Coti había formado parte de la ley, de hecho es más, Coti fue uno de los fundadores de la ley y formó parte de la primera alineación de la ley, que la primera alineación de la ley fue conformada por Andrés Bove, Coti y Xiar Bulú del grupo Nadie. Nadie, la banda de pop rock chileno de los 80, una de las mejores bandas que hubo en Chile en esa década. Me encanta Nadie. Y claro, resulta que en la primera alineación de la ley estaba Xiar Bulú de Nadie y estaba Coti. Y Coti después, como sabemos, Xiar Bulú se salió. Después entró a cantar un tiempo Iván Delgado, pero se fue rápidamente. Y ahí llegó Beto Cuevas en la voz. Y para cuando la ley graba y publica Desiertos, Coti todavía era parte de la banda, pero después de la publicación de Desiertos y antes de empezar a grabar y de publicar Doble Opuesto, Coti se salió de la banda. Y cuando se enteró del fallecimiento de Andrés Bove, pocos años después, cuando la ley ya había logrado ser la banda más famosa de Chile en ese momento, junto a Los Prisioneros y junto a Los Tres, cuando la banda había logrado ese nivel de fama, se vuelven a contactar con Coti y él decide volver a la ley y tiene un regreso triunfal. Y yo creo que el regreso de Coti es fundamental para que Invisible sea lo que es, porque imagínense, vuelve Coti y aporta compositivamente en varias canciones del disco y en varias de las mejores, diría yo, porque es pilar fundamental de Día Cero y es pilar fundamental de Corridor, por ejemplo, y de 1800 Dual también. Entonces, imagínense, o sea, en casi todas las mejores canciones del disco aporta Coti, así que además de sus aportes compositivos, también su trabajo en los teclados es excepcional, es increíble. Diría que si bien su trabajo en los teclados en Desiertos fue muy bueno, su trabajo aquí en Invisible es muy superior, la verdad, está a otro nivel. Coti se caracteriza no por ser un tecladista virtuoso ni nada por el estilo, sino por aportar pequeños pero interesantes y como definitorios arreglos instrumentales, y eso es lo que justamente hacen este disco. Su trabajo en los teclados es fascinante. Para mí es imposible pensar en Invisible sin los teclados de Coti, y por eso es que yo siento que, y realmente creo que no estoy exagerando en decir que, y como fan de la ley, perdón, lo digo con mucha pasión, de que Invisible para mí también es el mejor disco de la ley, porque es prácticamente un milagro. Y sé que decir que este disco es un milagro podría sonar un poco exagerado de mi parte, un poco pretencioso, pero en serio, escuchen lo que les voy a decir. Yo siempre, cada vez que escucho Invisible,
y reflexiono respecto a que este disco se haya llevado a cabo y al hecho de que este disco existe y se haya publicado, me hace pensar y me hace recordar una vez que en internet andaba navegando y me encontré un artículo que alguien escribió de La Ley hace muchos años en el internet antiguo, que hablaba de que La Ley era la banda con más mala suerte de la historia del rock chileno. Me llamó mucho la atención y quien lo había escrito era un fan de La Ley y dio todos los motivos por los que pensaba esto, y estoy bastante de acuerdo con la persona que escribió este artículo, porque miren, solo piénsenlo. Podría parecer a simple vista que La Ley es una banda muy privilegiada y que es una banda privilegiada por sobre los prisioneros, que como sabemos los prisioneros por las letras que tenían y por la postura que tenían siempre sufrieron problemas de censura, sobre todo al principio de su carrera. También podría parecer que La Ley la tenía más fácil que los tres, porque los tres eran de Concepción y tuvieron que venir a Santiago, o lo mismo con los Bunkers, que también eran de Concepción. Y claro, las cosas son distintas en Santiago, es la capital y todo el cuento. Y claro, La Ley es una banda que se formó en Santiago, entonces podría parecer que La Ley tenía todas las de ganar. Pero, y también podría parecer que La Ley tenía todas las de ganar porque tenían a Beto Cuevas, que era un cantante excelente, que además era muy fachero. A las chiquillas les encantaba, se volvían locas con Beto. También era un gran frontman. Tenían a un guitarrista fabuloso como Andrés Bove y un excelente líder como él. Componían todos grupalmente, mayormente, pero principalmente entre Beto y Andrés. Y claro, más encima algunas canciones las cantaban en inglés. Entonces, y más encima hacían un estilo de rock más popero en realidad que rock. Entonces las canciones eran muy orejas, muy pegajosas. Y claro, viéndolo desde ese punto de vista, podría parecer que La Ley era una banda súper privilegiada y que como que se le daban las cosas más fáciles que al resto de las bandas de rock chileno, más que a los Prisioneros o los Tres o otras bandas. Pero, ¿saben qué? Pensándolo bien, en realidad no. Porque si ustedes se fijan, La Ley es una banda que lamentablemente nunca estuvo bien. Nunca estuvo bien, porque si ustedes se fijan, cuando se forma La Ley con Andrés, Coti y Chiar Bulú lanzan un EP con 6 canciones y Chiar Bulú se va de la banda porque se vuelve a España. Entonces, en ese momento La Ley se queda sin cantante. Después intentan reclutar a Iván Delgado, el cual está un tiempo en la banda, canta un poco algunas canciones y ayuda a componer algunas canciones incluso como Desiertos o Qué va a suceder y varias del primer disco Desiertos de La Ley. Pero él quería ser el cantante principal además de compositor y los otros integrantes no estaban de acuerdo en que él fuese cantante y Andrés Bove le propuso que él siguiese siendo parte de la banda pero como letrista y ya no como cantante, porque como cantante ya tenían visto a Beto Cuevas, pero él decidió irse de la banda. Entonces dejó algunas composiciones que quedaron en desiertos, pero hasta ahí llegó el aporte de Iván Delgado a La Ley, lamentablemente. Después haría más cosas con Psycho y todo, afortunadamente, pero en ese momento Iván Delgado perdió la oportunidad de ser el gran cantante de La Ley y también La Ley se quedó sin cantante un tiempo, pero no fue mucho porque inmediatamente después pusieron a Beto Cuevas, que ya lo tenían en la mira, me imagino. Y claro, con Beto todo parecía que todo cerraba. La banda publicó Desiertos, un gran disco, mi favorito de La Ley, pero ahí de nuevo empezaron las dificultades porque La Ley no sentía que no le daban la suficiente atención al disco y a ellos como banda, porque en ese tiempo el manager de La Ley de ese tiempo, que era Carlos Fonseca, también era manager de Los Prisioneros simultáneamente. Y como sabemos, Carlos Fonseca fue el manager histórico de Los Prisioneros. Yo diría que fue el cuarto prisionero incluso. Así como se dice que George Martin fue el quinto Beatle o que Brian Epstein fue el quinto Beatle, yo siento que Carlos Fonseca fue el cuarto prisionero. Y claro, Carlos Fonseca obviamente le iba a dar más importancia a Los Prisioneros que La Ley, porque La Ley estaba recién empezando. Además que Los Prisioneros estaban en un momento muy particular de su carrera, que era el momento de Corazones, en el que Jorge estaba muy mal emocionalmente y habían hecho una obra maestra. Para mí este es el mejor disco chileno que se ha hecho en toda la historia, pero
había que promocionar mucho este disco porque no fue bien aceptado inicialmente y había que hacerle gira y promoción y costó mucho eso. Costó mucho llevar la banda adelante sin Claudio Narea, porque mucha gente no le gustaban Los Prisioneros sin Claudio Narea o los veía mal que siguiesen sin Claudio. Entonces, Carlos Fonseca estaba preocupado más de eso y la ley sentían que los dejaban a un lado, entonces por eso como que se rebelaron e intentaron salirse del sello de Carlos Fonseca y esto trajo terribles consecuencias porque el disco Desierto se descatalogó inmediatamente y de ahí viene el hecho de que existen solo 500 copias de Desiertos en cassette y de ahí viene el hecho de que Desiertos nunca existió en CD ni en vinilo, jamás se reeditó ni nada y solo existen esas 500 copias en cassette que hoy en día son de culto y recientemente se anunció que se iba a reeditar Desiertos afortunadamente en conmemoración de los 30 años del fallecimiento de Andrés Bove. Se los comenté en un short hace unos meses en abril. Y todavía no sucede, pero estamos a la espera de que suceda, por lo menos ya lo confirmaron, así que algo legal debe haber ahí, supongo. Y claro, entonces en ese momento la ley se quedan sin sello y se quedan sin Carlos Fonseca, y más encima Coti se sale de la banda. Era por problemas personales. Según he leído, no sé si sea cierto, es porque falleció su madre, pero bueno, no estoy seguro de ese dato. Pero Coti se sale de la banda y la ley se queda sin tecladista. Entonces, después logran recuperarse rápidamente de esto. En ese momento la ley está en el limbo, pero logran recuperarse de esto. Firman con un sello importante y empiezan a trabajar en Doble Opuesto. Andrés Bove se encarga de los teclados y lanzan Doble Opuesto, que para muchos es el mejor disco de la ley. Y yo entiendo perfectamente por qué mucha gente dice eso, porque Doble Opuesto es una obra maestra. Y de hecho, Doble Opuesto, entre las 10 canciones que tiene Desiertos y ¿Qué va a suceder?, que son del disco anterior, porque Desiertos quedó descatalogado. Entonces querían recuperar por lo menos 2 canciones de ese disco para que la gente que escuche Doble Opuesto conozca algo del disco anterior, que no lo podían conseguir. Entonces, esa es la explicación de por qué esas 2 canciones que estaban en Desiertos están en Doble Opuesto en otras versiones regrabadas. Y Doble Opuesto es un gran éxito. La Ley se vuelve una banda definitivamente famosa. Y claro, todo parecía ir de viento en popa. Después hacen el disco del 93, hacen el Cara de Dios, todo parece ir muy bien, pero como sabemos Andrés Bove fallece, ocurre todo lo que les comenté de Invisible, vuelve Coti, lo cual es algo bueno, y entra Pedro, lo cual también es algo bueno, y hacen Invisible. Y claro, también, como les dije, durante el proceso de creación de Invisible tuvieron dificultades, no tanto creativas o compositivas, según se tiene entendido, sino más de producción y de ponerse de acuerdo con el productor en cómo querían que sonara el disco y todo esto y el estilo que querían que tuviese. Pero, claro, es un disco que se hizo con dificultad. Y ¿saben qué es lo que pasa? Que si ustedes se fijan, claro, Invisible se hizo en un momento muy inspirado de la Ley a nivel compositivo y musical, pero lamentablemente o como ese gran momento en la banda no duraría mucho tampoco, porque el disco del 95 y el 96 y el 97 seguirían promocionando Invisible y en el 98 publicarían Vértigo, que para mí Vértigo no es un mal disco, quiero adelantarlo, hay mucha gente que no le gusta ese disco, en su momento sobre todo Vértigo no fue muy bien aceptado. Y de hecho hasta hace mucho tiempo yo ignoraba a Vértigo, no lo pescaba mucho. Pero hasta hace poco lo empecé a escuchar con atención. Y no voy a decir que es una obra maestra, no lo es. Es muy inferior a Invisible, pero es muy interesante. No es un mal disco para nada. Y para mí no es malo de ninguna manera. No es un gran disco, pero tampoco es malo. Es un disco muy interesante y que me parece que tiene muchos temazos. Y tengo ganas de hablar de Vértigo en un próximo video, ¿ok? Dedicarle un video completo. Creo que hay mucho que hablar de ese disco. Es muy interesante. Me parece el disco más interesante de la Ley, de hecho. El disco más interesante de una banda no tiene por qué ser el mejor. Vértigo para mí no es el mejor disco de la Ley, pero sí es el más interesante. Y claro, y Vértigo, resulta que en Vértigo se sale Coti de nuevo y poco después de la publicación de Vértigo se saldría Luciano Rojas. Entonces ahí es cuando la Ley queda como un trío. Después empieza a ganar mucho más protagonismo y liderazgo Beto Cuevas y según se sabe empiezan fuertes discusiones en la Ley entre
Beto, Mauricio y Pedro, en que en su momento no se supieron mucho, pero con el pasar de los años, Pedro dice que siempre discutían entre los tres y siempre había muchos conflictos con los egos y todo esto. Entonces, claro, le sigue yendo bastante bien a la ley porque publican uno, el Unplugged, que es un tremendo éxito, y el Libertad también, que tiene canciones muy conocidas como Más Allá o Amate y Sálvate. Lanzan un compilado en 2004 con una carta de Jorge González dentro. Parecía que todo iba bien, pero la ley se separa en 2005 y esa separación dice mucho porque la banda en el fondo nunca estuvo bien. Siempre hubieron problemas en la ley, que en ese tiempo no se sabía mucho, pero como digo, después Pedro Frugone por lo menos lo revelaría. Y esa revelación yo la creo porque tiene sentido, porque la ley se habría separado en 2005 si no hubiesen tenido problemas y si no hubiesen tenido discusiones y si no hubiesen tenido malos entendidos. Entonces la ley se separa en 2005, se vuelven a juntar años después en 2013, más o menos 2014, y empiezan a trabajar en Adaptación, el cual es un disco que muchos seguidores de la ley odian, pero a mí me encanta, a mí me gusta mucho Adaptación. A mí Adaptación me gusta mucho más que Libertad, por ejemplo. Muy infravalorado para mi Adaptación. Y Adaptación para mí es un gran disco, pero este disco también se hizo con muchas discusiones y mucho problema porque este disco no se logró promocionar lo suficientemente bien porque si bien se iba a hacer una gira para este disco y se hicieron un par de conciertos, la banda se separó muy pocos meses después, nuevamente después de la publicación de Adaptación. Entonces, Adaptación como que no tuvo tiempo de florecer. La ley se separó muy luego después de la separación, después de la publicación de Adaptación. De la publicación de Adaptación. Rimo sin querer. Pero bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, el año pasado, en 2023, la ley hizo como 2 conciertos en California, si no mal recuerdo. Y se dice que este 2024 van a volver, o en 2025 van a volver con la alineación original, nada más y nada menos que con Coti y con Luciano, pero después pusieron paños fríos, entonces Beto o los representantes de Beto pusieron paños fríos, algo así, no sé. El cuento es que si ustedes se fijan, si ustedes se dan cuenta, La Ley es una banda que en sus más de 35 años de historia nunca estuvo bien. De verdad, nunca estuvo bien. Y yo hace un tiempo también vi una entrevista que le hicieron a Luciano Rojas, el bajista de La Ley, que es una entrevista que se eliminó lamentablemente, pero yo me acuerdo muy bien que él decía, le preguntaban por las canciones de Invisible y lo entrevistaban al respecto, y hablaba de cada una de las canciones y qué recordaba y qué tenía que decir sobre ellas, y mencionaba que después de la publicación de Invisible fue el momento en el que él sintió que la banda estaba más afianzada en sus relaciones y en el que mejor se llevaban, y que fue el mejor momento de La Ley según él. Pero si ustedes se dan cuenta, claro, para Luciano quizás ese fue el mejor momento de La Ley, pero en Vértigo ya empezarían problemas con Coti, que se saldría de la banda. Entonces, ese gran momento duró poco, la verdad. Y mientras hacían Invisible, también fue un momento de dificultad porque tuvieron que pedir permiso a los familiares de Andrés Bove para que se publicara el disco y tenían estos desencuentros en la producción y tenían todo el chaqueteo de la prensa chilena y de muchos fans de La Ley que decían que la banda no iba a seguir o que no debería seguir o que se tomaron un luto muy corto después del fallecimiento de Andrés Bove. Un montón de problemas y por eso es que si ustedes se fijan, de verdad yo estoy muy convencido de que La Ley es la banda con más mala suerte en la historia del rock chileno. Yo diría que la segunda con más mala suerte son Los Prisioneros, porque tienen el menso drama también, sobre todo entre Jorge y Claudio, que ya lo sabemos bien y no voy a entrar en eso. Pero yo diría que, claro, también también los Jaivas tuvieron grandes dificultades, murieron 2 de sus integrantes. También los Tres tuvieron dificultades ya que se separaron en algún momento y tuvieron discusiones y desencuentros. Los Bunkers también se separaron en algún momento, pero diría que ni los Jaivas, ni los Tres, ni los Bunkers sufrieron tanto ni tuvieron tan mala suerte como si lo tuvieron La Ley y Los Prisioneros principalmente. Y La Ley es una banda que tuvo muy mala suerte siempre, y siempre le pasaron cosas muy trágicas y es muy difícil encontrar un momento de La Ley en el que ellos estuviesen plenamente bien. Y claro, uno podría decir que en el periodo del doble opuesto
o cuando lanzaron el disco homónimo o el Cara de Dios estaban en un momento pleno, pero no estaba Coti. Entonces, no sé si para ustedes es un momento 100% pleno, pero diría que otro de los momentos más cercanos a los 100% pleno de que la banda esté muy bien es cuando graban Invisible, a pesar de todas las dificultades que se presentaron, porque se nota que la banda estaba muy unida al hacer Invisible, y eso se nota en las entrevistas que publicaron, que se hicieron del disco en ese tiempo, cuando lo promocionaban, y cómo hablan del disco hoy en día, se nota mucho eso, y eso también se escucha en el disco. Es un disco muy colaborativo, y yo diría que esa es la magia de La Ley original de los 90. Esa es la magia de La Ley. Y este disco tiene esa magia colaborativa de que cada uno es fundamental. Invisible es un disco de 52 minutos. Para mí un disco de 52 minutos es largo. A mí no me gusta que los discos duren eso. En los 90 está lleno de discos de más de 50 minutos, incluso de más de una hora, lo cual a mí me molesta porque a mí me gustan los discos cortos. No me gustan los discos largos porque para mí mayormente tienen relleno. Y claro, Invisible es un disco largo, dura 52 minutos, es el disco más largo de La Ley hasta este momento. Porque Libertad sería mucho más largo. Pero la verdad es que Invisible es un disco tan inspirado que fue compuesto en un momento en el que La Ley estaba tan en su prime que para mí no hay ningún tema de relleno en Invisible. No diría que todas las canciones están al mismo nivel, porque no pienso que sea así. Para mí, por ejemplo, las canciones más débiles del disco serían Fausto y El Rey, por ejemplo, pero aún así son temazos. Y para mí ninguna canción del disco es mala. Y en esas canciones Larry toca increíble, como mencionó Joaquín X hace unos minutos. Entonces, para mí todas las canciones del Invisible son buenas, las 12 que tiene, algunas mejores que otras, pero todas son buenas. Y las peores canciones del disco, de todas formas, son temazos. Y a su vez también, sí que es cierto que si yo hubiese sido La Ley, hubiese querido que el disco fuera más corto, hubiese hecho un disco de 8 o 9 canciones y no de 12. Hubiese dejado las 8 o 9 mejores de verdad, pero de todas formas para mí el disco no tiene relleno, así que no me quejo. Para mí, por eso Invisible para mí en el fondo es prácticamente una obra maestra, pero también es una obra maestra no solo por lo compositivo, o por lo musical, o por la producción, o por lo bien que toca la banda, o por el gran momento en el que estaban, sino también porque, por lo mismo que les digo, es un disco milagroso. O sea, y claro, no está Andrés Bove, pero sí está Pedro Frugone, que es un excelente guitarrista, y vuelve Coti. O sea, que volviese Coti era un milagro de por sí, y su aporte en el disco es fundamental. Y claro, es cierto que no está Andrés. Seguramente a muchos fans de La Ley no les guste que en este disco no esté Andrés, que era imposible traerlo porque falleció. Pero ¿saben qué? A mí lo que me gusta mucho de Invisible es que como tiene 12 canciones y 4 de ellas aportó compositivamente a Andrés de alguna manera, en el fondo Andrés está ahí. Andrés Bove está en este disco. Se siente. A pesar de que él no toque las guitarras, se siente su presencia en este disco a nivel compositivo. Y yo estoy seguro que si él hubiese seguido vivo, el Invisible que hubiese nacido no hubiese sido tan distinto al que terminó siendo. Quizás lo más distinto hubiese sido, yo creo que quizás la producción, pero preferentemente la guitarra de Pedro, más que nada, hubiese sido más al estilo de la guitarra de Andrés, obviamente, porque lo hubiera tocado él. Pero más allá de eso, yo creo que tanto Beto como Mauricio como Luciano iban en la misma dirección que Andrés. Entonces, como iban en la misma dirección, simplemente Andrés lamentablemente falleció, llegó Pedro y volvió Coti. Y siguieron los 5 en la misma dirección. Porque yo estoy segurísimo que Andrés Bove hubiera seguido en una dirección, no sé si igual, pero muy parecida a la que terminó siendo Invisible. Y estoy seguro que él se debe sentir orgulloso, esté donde esté, se debe sentir orgulloso de que La Ley no solo haya seguido adelante, sino que apenas él hayase fallecido, La Ley no solo nos haya debilitado, sino que hayan publicado el mejor disco de su carrera, que es Invisible, y el disco más exitoso de su carrera, y que más encima les fue tan bien que se fueron a México y estuvieron los siguientes años ahí, y La Ley tiene mucha fanaticada en México. Y a pesar de todas las dificultades que hubieron después, La Ley nunca más perdió popularidad.
después de eso, hasta que se separaron. Siempre tuvieron gran popularidad. Y con Invisible la ley se vuelve una banda definitivamente internacional, porque con Doble Opuesto habían logrado la fama en Chile y en otros países cercanos. Digamos que con Doble Opuesto habían logrado la fama en Chile y Latinoamérica, pero con Invisible lograron la fama internacional. Y eso es muy importante también. Y no lo lograron por casualidad. No lo lograron porque los temas sean solamente pegajosos o porque sean comerciales. No lo lograron por eso solamente. Lo lograron porque este es un gran disco, es una obra maestra, y es un disco que verdaderamente es bueno. Y es un disco en el cual cada integrante puso de su parte para que fuese una obra maestra, que es lo que para mí es Invisible. Para mí Invisible es el mejor disco de La Ley, no solo por lo compositivo y lo musical, sino también porque es un disco milagroso de por sí. Y es cierto que no está Andrés Bove, pero eso es lo que ustedes creen, porque en realidad Andrés Bove sí está. Él es invisible, pero está en Invisible. Y está de alguna manera, se siente él ahí. Y más encima, Invisible se publicó en 1995, que si ustedes me lo preguntan a mí, para mí es el mejor año del rock chileno. Para mí los 90 no es la mejor década del rock chileno, yo no soy muy noventero, y si bien en los 90 hubo gran rock chileno, como Los Tres, La Ley, Lucibel, Chancho en Piedra, y muchas bandas más que se me olvidan en este momento, a pesar de eso, para mí de verdad la mejor década del rock chileno son los 80, en el que no solo estuvieron Los Prisioneros, sino que también estuvo Aparato Raro, una banda muy importante, de la cual aquí es donde aparece Coti, de hecho. La primera banda con la cual conocimos a Coti es Aparato Raro. Coti viene de aquí. También estaba el grupo Nadie, estaba Aterrizaje Forzoso, Valija Diplomática, UPA, En Grupo, que ya he hecho videos en grupo en el canal. Y de las otras bandas que no mencioné, tengo pensado hacerles video a la mayoría, porque son bandas que me gustan mucho, esas ochenteras que mencioné. Y también sucede que, claro, para mí la mejor década del rock chileno son los 80, a pesar de que era mayormente sin pop más que rock en todo caso, pero bueno, no importa. Pero sí que para mí el mejor año del rock chileno, específicamente un año, para mí es el 95, porque cáchense todos los discazos que se publicaron ese año. Se publicaron el debut de Chancho en Piedra, El Peor es Mascar Lauchas, se publicó el debut de Lucibel, Peces, se publicó El Hijos de la Tierra de los Jaivas, un tremendo regreso, el Ni por la Razón ni por la Fuerza, que es un compilado de Los Prisioneros, se publicó el 96, estuvo a punto de publicarse el 95, pero bueno, no forma parte del 95, así que no lo contamos. Los Bunkers no existían todavía, pero también ese año se publicó nada más y nada menos que La Espada y la Pared de Los Tres, que fue el disco con el que se volvieron definitivamente famosos en Chile, y con el Unplugged fue aún más. Con el Unplugged afianzaron aún más esa fama. Que La Espada y la Pared la tengo en esta polera, como pueden ver. Y no solo se publicaron esos grandes discos, sino que más encima se publicó El Invisible de La Ley. Entonces imagínense, todas esas bandas estaban en su prime en ese momento. Y La Ley, a pesar de las dificultades y a pesar de haber perdido a su líder Andrés Bove, a pesar de eso, estaba en su prime y publicó el mejor disco de su carrera. Porque, insisto, aunque Andrés Bove no esté físicamente en Invisible, él está espiritualmente en ese disco. Está de forma invisible, pero está ahí. Porque eso es La Ley, básicamente. La Ley es Peto Cuevas, Mauricio Clavería, Pedro Frugone, Luciano Rojas, Coti Aboitis y Andrés Bove. Eso es La Ley. No me importa lo que vaya a pasar, no me importa si yo voy a caer, solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a suceder, no me importa si el fin llegará, solo me importa estar creando música. No me importa lo que vaya a pasar, no me importa si yo voy a caer, solo me importa estar creando música.
No me importa lo que vaya a suceder, no me importa si el fin llegará, solo me importa estar creando música. Eso fue un clásico.